Capítulo 12. Los límites y su persona. Sara respiró hondo y suspiró. Ya llevaba cierto tiempo en terapia ocupándose del asunto de los límites. Veía progresos en la resolución de conflictos de responsabilidad con sus padres, su esposo y sus hijos. Pero en esta ocasión introdujo una nueva cuestión. Nunca le he contado de esta relación, aunque supongo que debería haberlo hecho. Tengo un tremendo problema de límites con esta mujer. Come demasiado, tiene una lengua mordaz, no es de fiar, me hace quedar mal todo el tiempo. Hace años que gasta mi dinero y no me lo ha devuelto. ¿Por qué nunca me habló de ella? Le pregunté. Porque soy yo, contestó Sara. Sara estaba haciendo eco de un conflicto común a muchos de nosotros. Aprendemos que los límites son bíblicos. Comenzamos a poner límites a los demás. Comenzamos a cambiar de aceptar demasiada responsabilidad a asumir nada más que la suficiente. Pero, ¿cómo hacemos para ponernos límites a nosotros mismos? Pogo Possum, el dibujante del popular personaje del pantano, Walter Kelly, diría: hemos encontrado al enemigo, somos nosotros en este capítulo. En vez de considerar el control y la manipulación de los demás, consideraremos nuestra responsabilidad de controlar nuestros respectivos cuerpos. Primera de Tesalonicenses 4:4. En lugar de analizar los conflictos de límites externos con los demás, consideraremos nuestros propios conflictos de límites internos. Es un tema espinoso. Como le dijo un miembro enfadado de la congregación del campo a su pastor, cuando se retiraba después del sermón dominical: ha dejado de predicar y ahora se entromete. En lugar de esta postura defensiva, sería mucho mejor que con humildad nos analizáramos. Que pidiéramos conocer la impresión que hacemos en los demás. Que escucháramos a las personas en quienes confiamos. Y que confesáramos: me equivoqué. Nuestra alma sin control. La alimentación. La vergüenza secreta de Teresa se le hacía cada vez más difícil de ocultar. Era una mujer corpulenta de 1,62 m de estatura, y algunos kilos de más pasaban desapercibidos. Pero en los últimos meses había pasado lentamente la marca de los 150. Lo odiaba. Las citas, el aplomo y la actitud hacia su persona estaban siendo afectados. Estaba fuera de control. En su triunfadora pero estresante carrera como abogada, solo podía recurrir a las galletitas y los dulces cuando las cosas a su alrededor se desplomaban. Trabajar 12 horas al día implicaba mucho aislamiento, y nada llenaba ese vacío como las comidas que engordan. Por algo se llaman comidas consuelo, pensaba Teresa. Lo que hace tan doloroso el comer en exceso es que la obesidad es bien visible. La persona con exceso de peso siente un enorme odio hacia su persona y se avergüenza de su condición. Al igual que otras personas que padecen conductas incontrolables, la persona obesa se siente tremendamente avergonzada de su conducta y por lo tanto, tiende a recurrir a la comida para evitar establecer relaciones. Las personas que comen en exceso, de manera crónica o por compulsión, tienen un problema interno para ponerse límites. Para estas personas, la comida actúa como un límite falso. Posiblemente utilicen la comida para evitar la intimidad, aumentando de peso y siendo menos atractivas. De lo contrario, pueden comer por compulsión, para tener una falsa intimidad. Para las personas que comen por compulsión, el consuelo de la comida les resulta menos espantoso que la posibilidad de tener relaciones de verdad, donde los límites serían necesarios. El dinero. Hay una pegatina famosa que dice: es imposible que no tenga fondos en mi cuenta corriente. Todavía me quedan cheques. Las personas tienen tremendos problemas con el dinero en diversos aspectos, incluyendo los siguientes: gastos impulsivos, presupuestos desordenados, gastos que exceden a los ingresos, problemas con los créditos, solicitudes de dinero prestado de sus amigos, planes de ahorro no eficaces, demasiado trabajo para pagar las cuentas, préstamos a los demás. De acuerdo con el propósito de Dios, el dinero debiera ser una bendición para nosotros y para otros. Den, y se les dará. Lucas 6:38. Es más, la Biblia dice que el problema no es el dinero, sino que el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Primera de Timoteo 6:10.
La mayoría de nosotros estaremos de acuerdo con la necesidad de controlar nuestras finanzas. Ahorrar dinero, no gastar en demasía, y aprovechar las rebajas, son buenos hábitos. Resulta tentador considerar los problemas con el dinero como una simple necesidad de ingresos mayores. Sin embargo, el problema no está en el alto costo de vida sino en el costo de darse la buena vida. Si nuestros egresos financieros exceden nuestros ingresos tenemos un problema para ponernos límites. Si gastamos más de lo que debiéramos, porque tenemos dificultad para decir que no, corremos el riesgo de convertirnos en esclavo de otro. Los ricos son los amos de los pobres. Los deudores son esclavos de sus acreedores. Proverbios 22, 7. El tiempo. Muchas personas sienten que el tiempo es incontrolable. Son personas de 11 horas momento, siempre atoradas por las fechas límites. No importa cuánto lo intenten, el día, todos los días, se les escurre de las manos. No tienen suficientes horas para poder terminar sus tareas. La palabra temprano no forma parte de su experiencia personal. Estos luchadores deben enfrentarse a algunos de los siguientes aprietos de tiempo. Reuniones de negocios. Almuerzos. Plazos para los proyectos. Actividades de la iglesia y la escuela. Cartas de vacaciones. Estas personas llegan a las reuniones con 15 minutos de retraso y sin aliento, piden disculpas, hablan del tránsito, responsabilidades laborales abrumadoras o emergencias con los niños. Las personas que no pueden controlar su tiempo provocan muchas molestias a los demás, con o sin intención. El problema se origina por una o más de las siguientes causas. 1. Omnipotencia. Estas personas tienen expectativas irreales, en ocasiones grandiosas, de lo que pueden lograr en un determinado periodo. No hay problema. Yo lo haré es su lema. 2. Demasiada responsabilidad de los sentimientos ajenos. Piensan que si se van de una fiesta demasiado temprano, el anfitrión se sentirá abandonado. 3. Carencia de ansiedad real. Viven el presente tan intensamente que no anticipan cómo estará el tránsito, dónde aparcarán el auto, o el tiempo que les demorará vestirse para salir. 4. Racionalización. Minimizan el desconcierto y los inconvenientes que su tardanza ocasiona a los demás. Piensan: son mis amigos. Ellos entenderán. La persona que no ha desarrollado la facultad para poner límites de cómo utilizar su tiempo termina tan frustrada como los demás. Termina el día sin la sensación de que el deseo cumplido endulza el alma. Proverbios 13, 19. En cambio, acaba con deseos insatisfechos, proyectos a medio hacer y el conocimiento de que mañana al comenzar el día estarán atrasadas. La terminación de las tareas. Prima hermana del problema de límites con el tiempo, terminar las tareas implica terminarlas bien. La mayoría de nosotros tenemos metas que queremos alcanzar en nuestra vida amorosa y laboral. Puede ser que deseemos ser un veterinario o un abogado. Puede ser que deseemos comenzar nuestro propio negocio o tener una casa en el campo. Puede ser que deseemos comenzar un programa de estudio bíblico o un régimen de ejercicio físico. A todos nos gustaría poder decir sobre nuestras tareas, grandes o pequeñas, lo que dijo Pablo: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia. Segunda de Timoteo 4, 7, 8. O, más elocuentes por su sencillez, las palabras de Jesús sobre la cruz: todo se ha cumplido. Juan 19, 30. Aunque pueden ser grandes emprendedores, muchos cristianos son malos finalistas. Por una razón u otra, sus ideas creativas no cuajan. Un cronograma regular de operaciones se empantana. El éxito es inminente y de pronto se lo arrebatan de las manos. El problema de tantos malos finalistas radica en alguna de las siguientes causas. 1. Resistencia a la estructura. Los malos finalistas sienten que someterse a la disciplina de un plan es un desaire. 2. Temor al éxito. Los malos finalistas están preocupados que el éxito hará que los demás los envidien y los critiquen. Más vale pegarse un tiro en la pierna, que perder a sus camaradas. 3. Falta de conservación de los resultados.
Los malos finalistas tienen una aversión al aburrimiento de los pequeños detalles que se necesitan para poner en marcha cualquier proyecto. Les resulta más estimulante dar origen a una idea y luego pasársela a otras personas para que la lleven a cabo. 4. Distracciones. Los malos finalistas no se pueden concentrar en un proyecto hasta su buen término. No suelen haber desarrollado aptitudes adecuadas de concentración. 5. Incapacidad de diferir la gratificación. Los malos finalistas son incapaces de sudar el proyecto para experimentar la satisfacción del trabajo bien hecho. Quieren alcanzar directamente el placer. Son como niños que quieren el postre antes de la comida bien equilibrada. 6. Incapacidad para decir que no a las presiones. Los malos finalistas son incapaces de decir que no a los demás y a otros proyectos. Nunca tienen tiempo para terminar bien un trabajo. Las personas con problemas para terminar sus tareas se sienten como un niño de 2 años en su sección de juguetes favorita. Golpearán un martillo por un rato, jugarán con un auto de juguete, le hablarán a un títere, y luego hojearán un libro. Todo en 2 minutos, o menos. Los problemas de límites inherentes a las personas con problemas para culminar sus tareas son fáciles de apreciar. Su no interno no ha sido suficientemente desarrollado para permitirles concentrarse en terminar bien su trabajo. La lengua. En un grupo de terapia que estaba dirigiendo, un hombre tomaba la palabra por cierto tiempo. Se iba por la tangente, cambiaba de tema, y se demoraba demasiado en detalles irrelevantes. No podía ir al grano. Los demás integrantes del grupo perdían el hilo, dormitaban, o se acomodaban en sus asientos. Justo cuando estaba por referirme a la dificultad del hombre para decir algo concreto, una mujer en el grupo lo interrumpió. Bill, lo esencial bien. Lo esencial, poner un límite a las palabras, puede representar muchísimo esfuerzo para muchas personas. La manera como utilizamos el lenguaje puede afectar profundamente la calidad de nuestras relaciones. La lengua puede ser fuente de bendición o de maldición, Santiago 3, 9, 10. Puede ser una bendición cuando la usamos para transmitir simpatía, identificarnos, estimular, enfrentar y exhortar a los demás. Puede ser una maldición si la utilizamos para hablar sin parar para evitar la intimidad. Dominar la conversación para controlar a los demás. Chismes. Hacer comentarios sarcásticos, expresando hostilidad indirectamente. Amenazar a alguien, expresando hostilidad directamente. Adular, en lugar de alabar auténticamente. Seducir. Muchas personas con dificultad para ponerse límites verbales no son conscientes de su problema. Se sorprenden de veras cuando un amigo les dice: a veces parece que interpretaras mis comas como punto final. Conocí a una mujer que estaba desesperada por temor a que otros pudieran llegar a conocerla. Hacía preguntas y hablaba rápido para que nadie pudiera llevar el tema de la conversación a su persona. Tenía un solo problema: respirar para seguir hablando, y ese respiro creaba una interrupción para que alguien pudiera decir algo. Sin embargo, la mujer resolvió su problema de una manera ingeniosa. Respiraba en la mitad de sus oraciones, en lugar de hacerlo al final. De esa manera quienes la escuchaban no sabían qué hacer y pocas veces la interrumpían. Una estrategia eficaz, con un solo problema. Tenía que encontrar nuevas personas con quien hablar. Después de pasar un rato con ella, la gente desaparecía. Las escrituras nos dicen que debemos tratar las palabras con cautela. El que mucho habla, mucho yerra. El que es sabio refrena su lengua. Proverbios 10, 19. El que es entendido refrena sus palabras. Proverbios 17, 27. Según Libro Práctico de Teología del Antiguo Testamento, la palabra hebrea refrenar se refiere a la libertad de retener a algo o alguien. El agente tiene poder sobre el objeto. Este término está impregnado del concepto de límites. Tenemos poder para fijar límites a lo que sale de nuestra boca. Cuando no podemos refrenar, o poner límites a lo que dicen nuestros labios, nuestras palabras nos controlan, en lugar de controlarlas nosotros a ellas. Pero todavía tenemos responsabilidad de nuestras palabras. Las palabras no salen desde algún lugar fuera de nosotros, como si fuésemos la marioneta de un ventrílocuo. Son producto de nuestro corazón.
Cuando decimos, no quise decir eso, sería mejor que dijéramos, no quería que supieras que pensaba así de ti. Debemos asumir la responsabilidad de nuestras palabras. Pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Mateo 12, 26. La sexualidad. A medida que los cristianos encuentran un lugar seguro en la iglesia para ser francos sobre los conflictos espirituales y emocionales, los problemas relativos a la sexualidad, especialmente en el caso de los hombres, han aflorado como una cuestión muy importante. Dichos problemas incluyen la masturbación compulsiva, las relaciones compulsivas heterosexuales y homosexuales, la pornografía, la prostitución, el exhibicionismo, el voyeurismo, las llamadas telefónicas obscenas, el libertinaje, el abuso infantil, el incesto y la violación. El individuo atrapado en una conducta sexual incontrolable generalmente se siente aislado y avergonzado. Su alma quebrantada permanece recluida en la oscuridad, fuera de la luz de la relación con Dios y con los demás, impidiendo cualquier tipo de ayuda y solución. Su sexualidad adquiere vida propia, irreal y fantasiosa. Un hombre la describió como una experiencia de alguien que no soy yo. Para él, era como si su verdadero yo observara sus actos sexuales del otro lado de la habitación. Otros pueden sentirse tan muertos o tan solos que la sexualidad es la única manera para sentirse vivos. El problema, sin embargo, común a la mayoría de los conflictos de límites internos, es que la carencia de límites con respecto al sexo tiraniza, exige y es insaciable. No importa cuántos orgasmos alcancen, el deseo solo se profundizará, y la incapacidad de rechazar las pasiones lujuriosas hundirán a la persona cada vez más en la desesperación y la desesperanza. El consumo de alcohol y el abuso de sustancias posiblemente sean los ejemplos más claros de problemas de límites internos. El consumo de alcohol y la dependencia de drogas destruyen las vidas de los adictos. Los frutos de la incapacidad para poner límites en esta esfera son el divorcio, la pérdida del empleo, el desorden financiero, problemas de salud y la muerte. Lo más trágico es la cantidad creciente de personas cada vez más jóvenes que experimentan con drogas. La adicción a las drogas es difícil para los adultos, que ya tienen un esbozo de carácter o límites. Para el niño, cuyos límites son delicados y en formación, los resultados se prolongan durante toda la vida y son debilitantes. ¿Por qué mi no resulta? Estoy desperdiciando mi no, me dijo Burt. Me sirve para poner límites a los demás, pero siempre que intento acabar mis tareas en hora, este se rompe. ¿Dónde lo podré cambiar? ¿Dónde? Mientras leía sobre las conductas incontrolables anteriormente mencionadas, quizás se sintió derrotado y frustrado con usted mismo. Posiblemente se identificó con uno o más de los aspectos problemáticos y posiblemente no le resulte extraño el desánimo de no tener límites maduros en esas partes internas. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no podemos hacer que el no resulte en nuestra persona? Hay al menos 3 razones para esto. 1. Somos nuestro peor enemigo. Un problema externo es más fácil de enfrentar que uno interno. Cuando dejamos de concentrarnos en poner límites a los demás y nos concentramos en poner límites a nuestra persona, hacemos un cambio importante de responsabilidades. Hasta entonces, éramos solo responsables hacia la otra parte, no por ella. Ahora estamos más involucrados. Somos la otra parte. Somos responsables de nosotros. Cuando está cerca de una persona demasiado crítica, esa que siempre encuentra algo mal en todo, puede limitar su exposición a la crítica continua de esa persona. Puede cambiar de tema, de habitación, de casa o de continente. Puede irse. Pero, ¿qué hace si la persona crítica está en su propia cabeza? ¿Qué pasa si se ha encontrado con el enemigo, y es usted mismo? 2. Nos retraemos de las relaciones cuando más la necesitamos. Jessica me consultó para que la tratara por un trastorno de alimentación. Tenía 30 años y había comido impulsivamente desde la adolescencia. Le pregunté sobre sus intentos anteriores por solucionar este problema de límites interno. Intento proponérmelo y comer correctamente, me dijo, pero siempre fracaso. ¿A quién le ha hablado sobre esto? Le pregunté. ¿Qué quiere decir? Jessica estaba confundida.
¿A quién le cuenta que tiene un problema de alimentación cuando ya no lo soporta más? Las lágrimas asomaron a los ojos de Jessica. Me está pidiendo demasiado. Es un problema privado. No puedo hacer esto sin que nadie se entere. Desde la caída, nuestro instinto ha sido evitar las relaciones cuando estamos en problemas, cuando más necesitamos a los demás. ¿Recuerda cómo Adán y Eva se escondieron de Dios después de haber probado la fruta prohibida? Cuando estamos en problemas, debido a nuestra inseguridad, nuestra desgracia, nuestra vergüenza y nuestro orgullo, nos encerramos en nosotros mismos en vez de recurrir a otros. Como lo expresó el predicador de Eclesiastés. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. 4.10. Este retraimiento sucede vez tras vez en nuestro programa hospitalario. Las personas enfermas comenzarán a vincularse con el personal y con otros pacientes. Por primera vez, expresarán su necesidad de conexión. Como una rosa que abre los pétalos después de la lluvia, comienzan a relacionarse y a conectarse a la luz de la gracia de Dios y de su pueblo. Entonces surge una dificultad imprevista. A veces, al exponer la pena interna, su depresión se recrudecerá por algún tiempo. A veces aflorarán recuerdos traumáticos. A veces tendrán lugar conflictos graves con los parientes. En vez de traer estos problemas y sentimientos penosos y espantosos a la nueva relación, estas personas suelen retirarse a sus habitaciones para solucionar el problema. Pasarán horas o todo un día haciendo todo lo posible para retomar el control. Se hablarán positivamente a sí mismas, o leerán las escrituras por compulsión, intentando sentirse mejor. Solo cuando su intento por solucionar fracase se darán cuenta finalmente que necesitan sacarse de encima estas penas y cargas espirituales y presentarlas al cuerpo de Cristo. Para la persona aislada nada les resulta más temerario, inseguro o poco prudente. Dicha persona necesita sentirse bien segura antes de arriesgarse a llevar sus problemas espirituales y emocionales a otras personas. Sin embargo, la Biblia no reconoce ninguna otra respuesta a nuestros problemas. La gracia tiene que venir de afuera para ser útil y sanarnos. Así como la rama se seca si no permanece en la vid, Juan 15:1-6, no es posible la reparación de nuestra vida y emociones sin la relación con Dios y con los demás. Dios y su pueblo son la gasolina, la fuente de energía para afrontar los problemas. Nuestro ser necesita estar sostenido y ajustado por todos los ligamentos Efesios 4:16, del cuerpo de Cristo para sanar y crecer. No podremos solucionar nuestro problema de límites en el vacío, ya se trate de la alimentación, el consumo de sustancias, el sexo, el tiempo, los proyectos, la lengua o el dinero. Si pudiéramos, ya lo hubiésemos solucionado. Pero cuanto más nos aislemos, más difícil se hará la lucha. Así como un cáncer que no ha sido tratado puede poner en riesgo la vida en muy poco tiempo, los problemas de límites a nuestra persona empeorarán si estamos solos. 3. Intentamos usar nuestra fuerza de voluntad para solucionar nuestros problemas de límites. ¡Ya está! Lo solucioné. Pete estaba estimulado por su nueva victoria sobre el despilfarro. Era un cristiano dedicado y un líder en su iglesia, pero estaba intensamente preocupado por el descontrol de sus finanzas. Le he prometido a Dios y a mí mismo que nunca más gastaré más de lo que haya presupuestado. Así de simple, pero bien cierto. Como no quería pincharle el globo, adopté una actitud de esperar y ver qué sucedía. No tuve que esperar mucho. A la siguiente semana Pete vino a verme, descorazonado y desesperado. No pude detenerme, se lamentaba. Salí y me compré nuevos equipos deportivos. Luego mi esposa y yo compramos nuevos muebles. Era justo lo que queríamos. El precio estaba bien. El único problema era que el dinero no nos alcanzaba. Supongo que soy un caso perdido. Pete no es un caso perdido, pero su filosofía, tan popular entre los cristianos, sí lo es. Había intentado usar su fuerza de voluntad para solucionar su problema de límites. Posiblemente sea el método más corriente para solucionar el descontrol. Usar la fuerza de voluntad es sencillo. Según este método, sea cual fuera el problema de conducta, simplemente deja de comportarte así. En otras palabras, solo di que no. Los imperativos. Opta por dejar de hacerlo, decídete y di que no y comprométete a no hacerlo nunca más abundan en este método.
El problema con este método es que convierte a la voluntad en un ídolo, nada más ajeno a la voluntad de Dios. Así como nuestro corazón y nuestras mentes se deformaron con la caída, también se desfiguró nuestra capacidad para tomar las decisiones correctas. La voluntad solo se fortalece en las relaciones. No podemos comprometernos solos. Dios le dijo a Moisés que animara y fortaleciera a Josué, Deuteronomio 3, 28. No le dijo a Moisés que le dijera a Josué. Solo di que no. Punto. Depender únicamente de nuestra fuerza de voluntad es garantía de fracaso. Estamos negando el poder de la relación prometida en la cruz. Si todo lo que necesitáramos fuera fuerza de voluntad para vencer al mal, no necesitaríamos un Salvador. 1 Corintios 1, 17. La verdad es que la fuerza de voluntad por sí sola es inútil para los conflictos que enfrentamos cuando ponemos límites a nuestra persona. Si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué, como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a preceptos tales como: no tomes en tus manos, no pruebes, no toques? Estos preceptos, basados en reglas y enseñanzas humanas, se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda apariencia de sabiduría, con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Colosenses 2, 20, 23, la versión en inglés King James de la Biblia habla de culto a la voluntad. En otras palabras, estas prácticas de abnegación, aparentemente tan espirituales, no impedirán las conductas incontrolables. Las partes del alma carentes de límites se tornarán más resentidas bajo el dominio de la voluntad. Y se rebelarán. Actuaremos tomando venganza, especialmente después de haber hecho afirmaciones tales como: nunca más y siempre. Los gustos que Jessica se permitía con respecto a la comida, los de Pete con respecto al dinero, las personas que se dan el gusto de entablar conversaciones tontas o difamatorias, o aún otra determinación de nunca más retrasarse en un proyecto, no se sanarán golpeándose el pecho. ¿Cómo poner límites a nuestra persona? Aprender a ser maduros en la puesta de límites a nuestra persona no es tarea fácil. Hay muchos obstáculos que se interponen en nuestro progreso. Sin embargo, Dios pretende que seamos maduros y que tengamos más dominio propio. Está de nuestro lado, exhortándonos, animándonos, y rogándonos. 1 Tesalonicenses 2, 11, 12. Una manera de desarrollar la puesta de límites a nuestra conducta incontrolable es emplear una versión modificada de la lista de preguntas utilizadas en el capítulo 8. 1. ¿Cuáles son los síntomas? Considera el fruto destructivo que manifiesta por no poder decirse que no. Puede estar experimentando depresión, ansiedad, pánico, fobias, ira, conflictos relacionales, aislamiento, problemas laborales o problemas psicosomáticos. 2. ¿Cuál es el origen? Identificar las causas de su problema para ponerse límites le ayudará a comprender cómo ha contribuido al problema, cómo ha pecado, sus lesiones durante su desarrollo, cómo han pecado contra usted, y las relaciones significativas que pueden haber contribuido al problema. Algunas raíces a las dificultades para ponerse límites son: falta de entrenamiento. Algunas personas nunca aprendieron a aceptar los límites, a pagar las consecuencias de sus acciones, o a diferir la gratificación cuando estaban creciendo. Por ejemplo, nunca experimentaron las consecuencias de distraerse cuando eran niños. Recompensa a las conductas destructivas. Las personas provenientes de familias con la madre o el padre alcohólico pueden haber aprendido que las conductas incontrolables favorecen las relaciones. La familia estaba más unida cuando el alcohólico se emborrachaba. Necesidades deformadas. Algunos problemas de límites son legítimos, necesidades que Dios nos ha dado disimuladamente. Dios nos ha dado el apetito sexual para la reproducción y para el placer con nuestra esposa. El adicto a la pornografía ha deformado este deseo bueno. Se siente vivo y auténtico solo cuando lo realiza. Temor a la relación. Las personas desean ser amadas pero su conducta incontrolable, alimentación en exceso, trabajo en exceso, las aleja de los demás. Algunas personas usan su lengua para mantener alejadas a las otras personas. Anhelos emocionales insatisfechos.
Todos necesitamos amor en los primeros años de vida. Si no recibimos ese amor, lo anhelaremos el resto de nuestra vida. Este anhelo de amor es tan poderoso que cuando no lo encontramos en las relaciones con otras personas, lo buscamos en otro lado. En la comida, en el trabajo, en la actividad sexual, o en el derroche del dinero. Estar bajo la ley. A muchos cristianos criados en ambientes legalistas nunca se les permitió tomar sus propias decisiones. Cuando intentan decidir por sí mismos, se sienten culpables. Esta culpa los obliga a rebelarse de manera destructiva. La adicción a la comida y el consumo compulsivo suelen ser una reacción a estas reglas estrictas. Compensando el dolor emocional. Las personas que fueron lesionadas emocionalmente, por negligencia o abuso en la niñez, disimulan su pena comiendo en exceso, tomando en exceso, o trabajando en exceso. Pueden abusar del consumo de sustancias para olvidar el dolor real de sentirse no amados, no queridos y solos. Si dejaran de disimular, su aislamiento sería intolerable. 3. ¿Cuál es el conflicto de límites? Considere los problemas específicos que tiene para ponerse límites con respecto a la comida, el dinero, el tiempo, el cumplimiento de las tareas, la lengua, la sexualidad, o el consumo de alcohol o el abuso de sustancias. Estos 7 aspectos no son exhaustivos, pero abarcan gran parte de la cuestión. Pídale a Dios que le dé sabiduría para reconocer los aspectos de su vida sobre los que perdió el control. 4. ¿Quién debe reconocer la situación? En este momento, dé los pasos para asumir la responsabilidad de su conducta incontrolable. El patrón de conducta puede tener su origen en problemas familiares, negligencia, abuso o trauma. En otras palabras, los conflictos de límites pueden no ser por culpa nuestra. De todos modos, son nuestra responsabilidad. 5. ¿Qué se necesita? Es inútil enfrentarse con los conflictos de límites hasta no haber desarrollado activamente relaciones seguras y confiables con otras personas basadas en la gracia y la verdad. Cuando no está conectado a la fuente divina de energía espiritual y emocional, está en mucha desventaja para entenderse a sí mismo y para controlarse. Las personas del tipo hágalo usted mismo se frustran cuando deben relacionarse con otras personas, desearían contar con un manual de instrucciones para solucionar sus conductas incontrolables, así como se comprarían un libro para aprender a tocar el piano, resolver problemas de plomería o a jugar al golf. Desean acabar rápidamente y de una vez por todas con este asunto de la puesta de límites. El problema es que muchas personas que se esfuerzan por ponerse límites no tienen tampoco relaciones estrechas con otros. No están arraigadas en Dios ni en los demás, Efesios 3, 17. Por lo tanto, para aprender a conectarse con los demás, necesitan hacer lo que a ellas les parece que es dar un paso atrás. Conectarse con las personas lleva mucho tiempo, es un proceso arriesgado y doloroso. Encontrar las personas acertadas, el grupo o la iglesia, es bastante difícil. Y luego de integrarse al grupo, admitir la necesidad puede resultar todavía más difícil. Las personas del tipo hágalo usted mismo suelen recaer en un método cognitivo o pretenderán usar la fuerza de voluntad, sencillamente porque no son tan lentos ni tan arriesgados. Dirán: yo no quiero vínculos. No puedo controlar mi conducta, necesito alivio de este dolor. Si bien entendemos su dilema, se encaminan hacia una calle sin salida. El alivio sintomático. Procurar solucionar un problema tratando solo los síntomas, generalmente produce más síntomas. Jesús describió el proceso con una parábola. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos buscando un descanso. Y al no encontrarlo, dice: volveré a mi casa, de donde salí. Cuando llega, la encuentra barrida y arreglada. Luego va y trae otros 7 espíritus más malvados que él, y entran a vivir allí. Así que el estado final de aquella persona resulta peor que el inicial. Lucas 11, 24, 26, la maldad puede ocupar la casa vacía de nuestras almas. Incluso cuando nuestras vidas parecen estar en orden, el aislamiento garantiza la vulnerabilidad espiritual. Solo podemos resistir los ataques del maligno cuando nuestra casa está llena del amor de Dios y de los demás. Unirse a un grupo no es una opción, ni un lujo. Es un asunto de vida o muerte espiritual y emocional. 6.
¿Por dónde se comienza? Una vez que haya identificado su problema de límites y lo haya reconocido, puede hacer algo al respecto. A continuación presentamos algunas pautas para comenzar a practicar ponerse límites. Enfrente su necesidad real. Con frecuencia, los patrones incontrolables disimulan una necesidad oculta. Necesita enfrentar la necesidad latente antes de poder tratar la conducta incontrolable. Por ejemplo, quienes comen impulsivamente pueden descubrir que comer es la manera que tienen para mantenerse aislados y libres de intimidad romántica y sexual. Por temor a enfrentarse a ese tipo de situaciones emocionalmente intensas, utilizan la comida como un límite. A medida que sus límites internos con el sexo opuesto se hagan más firmes, podrá dejar de utilizar este límite de comidas destructivo. Aprenderán a buscar ayuda para el verdadero problema, no solo para el problema sintomático. Permítase fracasar. Enfrentarse a su necesidad real no es ninguna garantía de que su conducta incontrolable desaparecerá. Muchas personas que se enfrentan a la cuestión de fondo del problema para ponerse límites se decepcionan cuando el problema recurre. Piensan: bien, me uní a un grupo de apoyo en la iglesia, pero todavía me cuesta llegar en hora, o me sigue gustando la pornografía, o sigo gastando dinero, o hablando cuando no es mi turno. ¿Fue todo en vano? No. La recurrencia de los patrones destructivos es evidencia de que Dios nos está santificando, madurando y preparándonos para la eternidad. Necesitamos continuar practicando a aprender. Para aprender a poner mejores límites a nuestra persona utilizamos el mismo proceso que usamos para aprender a conducir un automóvil, a nadar, o para aprender otro idioma. Necesitamos aceptar el fracaso en lugar de evitarlo. Las personas que pasan su vida tratando de no fracasar también eluden la madurez. Sintámonos atraídos a Jesús que mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Hebreos 5:8. Las personas que están creciendo se sienten atraídas a la gente que tiene cicatrices de batallas, arrugas por sus preocupaciones, y muestras de haber llorado en su cara. Es posible confiar en sus lecciones, más que en los rostros sin arrugas de quienes nunca han fracasado. Quienes, por lo tanto, nunca han vivido verdaderamente. Atienda las reacciones de empatía de los demás. Cuando fracase al ponerse límites, necesita tener a alguien a su lado para que se lo haga saber con cariño. Muchas veces puede no darse cuenta de sus fracasos. En ocasiones puede no comprender cabalmente la magnitud del daño que su falta de límites produce en las vidas de las personas que quiere. Otros creyentes pueden proporcionarle perspectiva y apoyo. Kate tenía mucha dificultad para devolver el dinero que otros le habían prestado. No estaba en bancarrota. No era egoísta. Sencillamente, no se acordaba. No se daba cuenta de la molestia que causaba a quienes le prestaban dinero. Una tarde, un amigo que le había prestado dinero hacía ya varios meses, lo visitó en su oficina. Kate le dijo a su amigo: ya te pregunté varias veces por el dinero que te presté. No he sabido nada de ti. No creo que no hagas caso a mis pedidos a propósito. Pero, al mismo tiempo, me gustaría que supieras que tu olvido me causa problemas. He tenido que cancelar unas vacaciones porque no tenía el dinero. Tu olvido me lastima y está dañando nuestra amistad. Kate estaba sorprendido. No tenía la más remota idea que algo tan poco importante para él significara tanto para un íntimo amigo. Con mucho remordimiento por la pérdida que su amigo había sufrido, le firmó un cheque inmediatamente. Sin condenarlo, sin regañarlo, el amigo de Kate lo había ayudado a ser más consciente de su dificultad para ponerse límites. Usó la empatía que Kate sentía por él por ser un amigo íntimo. El verdadero remordimiento divino que sintió por afligir a su amigo fue una motivación poderosa para Kate para ser más responsable. Cuando otras personas de nuestro sistema de apoyo nos hacen saber cómo nuestra falta interna de límites los lastima, estamos motivados por amor, no por temor. Los grupos de apoyo basados en la Biblia, que proporcionan empatía y retroalimentación clara, conservan a las personas responsables porque así pueden ver el efecto de sus acciones en los demás. Cuando uno de los integrantes le dice a otro: no quiero estar cerca de ti por tu descontrol. No te tengo confianza cuando actúas así, no está haciendo de padre o de policía de la persona sin control, sino que está permitiéndole escuchar la verdad en amor, de boca de su igual.
La persona sin control ahora puede entender como lo que hace ayuda o lastima a quienes quiere. Este tipo de enfrentamiento fortalece la moralidad basada en la empatía y el dominio propio basado en el amor. Acepte las consecuencias, son su maestro. Aprender sobre la siembra y la cosecha es valioso. Nos enseña que si no somos responsables sufriremos pérdidas. La persona que come impulsivamente tendrá dificultades médicas y sociales. La persona que gasta en exceso enfrentará un juicio por bancarrota. La persona crónicamente impuntual perderá los vuelos y las reuniones importantes, y se quedará sin amistades. La que deja todo para mañana no será ascendida ni recibirá premios en el trabajo. Y así sucesivamente. Necesitamos ingresar a la escuela de entrenamiento de Dios y aprender a sufrir por causa de nuestra irresponsabilidad. No todo el sufrimiento debería ser aceptado. Sin embargo, cuando se debe a nuestra irresponsabilidad o falta de amor, el dolor se convierte en nuestro maestro. El proceso para aprender a poner mejores límites a nuestra persona tiene un orden. Primero, otros nos confrontan con el carácter destructivo de nuestra conducta. Luego, si desestimamos sus consejos, vendrán las consecuencias. Las palabras preceden a la acción y nos brindan la oportunidad de dejar de ser destructivos y así, evitar el sufrimiento. Dios no se gloría en nuestro dolor. Así como el corazón de un padre se rompe cuando ve sufrir a sus hijos, Dios preferiría que no sufriéramos. No obstante, cuando desatendemos sus palabras o los comentarios de otros de sus hijos, únicamente las consecuencias nos protegerán de daños mayores. Dios se asemeja a un padre que le advierte a su hijo adolescente que si toma no podrá usar el coche. Primero, la advertencia. Deja de tomar ahora mismo. Te traerá malas consecuencias luego, si no hace caso, se queda sin el coche. Esta consecuencia dolorosa previene una posible catástrofe. Un accidente debido a conducir en estado de embriaguez. Rodéese con personas cariñosas que le brindarán apoyo. A medida que atiende las reacciones de los demás y sufre las consecuencias, mantenga un estrecho contacto con su red de apoyo. Tiene demasiadas dificultades para cargarla solo. Necesita de personas que lo quieran y lo apoyen, pero que no lo socorran. En general, las amistades de las personas con problema para ponerse límites, cometen uno de dos errores. 1. Son muy críticas o paternalistas. Cuando su amigo fracasa, adoptan la actitud de te lo advertí. O dicen cosas como ahora bien, ¿qué te enseñó la experiencia? Impulsando a la persona a buscar amigos en otra parte o a evitar la crítica. Nadie necesita más que dos padres, en lugar de aprender una lección de las consecuencias. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Gálatas 6, 1. En lugar de una actitud paternalista, adopte una actitud humilde para restaurarlo, sabiendo que si no fuera por la gracia de Dios, a mí me pasaría lo mismo. 2. Se convierten en socorristas. Ceden al impulso de liberar a la persona de su sufrimiento. Llaman al jefe y le dicen que su cónyuge está enfermo o enferma, cuando en realidad se ha emborrachado. Prestan dinero cuando no debieran. Esperan con la mesa servida hasta que llegue el impuntual, en lugar de comenzar a comer. Socorrer a alguien no es amarlo. El amor de Dios permite que las personas experimenten las consecuencias. Los socorristas, al liberar nuevamente a la persona sin dominio propio, esperan cosechar una persona responsable y cariñosa. Pretenden controlar a la persona. Mucho mejor es tener empatía, pero al mismo tiempo rehusarse a ser una red de seguridad. Siento mucho que hayas perdido otro empleo en este año, pero no te prestaré más dinero hasta que me pagues el préstamo anterior. En cambio, estoy dispuesto a hablar contigo para apoyarte de esta manera. Le hará darse cuenta que está hablando en serio con respecto a su necesidad de ponerse límites. La persona que realmente quiere cambiar valorará esta actitud y le pedirá que lo apoye. El manipulador resentirá los límites y rápidamente buscará a otra persona a quien pedirle prestado. Esta fórmula de 5 puntos para poner límites a nuestra persona es cíclica. Es decir, al enfrentarse a sus necesidades reales, fracasar, recibir reacciones de empatía, sufrir las consecuencias y ser restaurado, al cabo del tiempo logrará afianzar sus límites internos.
En la medida que se mantenga fiel a sus metas y con las personas correctas, desarrollará un sentido de dominio propio que se convertirá efectivamente en parte de su carácter para toda su vida. Si usted es una víctima, ponerse límites a uno mismo es siempre difícil. Es especialmente difícil si sus límites fueron gravemente violados en la niñez. Nadie que no haya sido víctima en la niñez puede comprender de verdad lo que estas personas han sufrido. De todas las lesiones que pueden darse, este tipo causa un tremendo daño espiritual y emocional. Una víctima es una persona que estando indefensa ha sido lesionada por la explotación de otra persona. La victimización puede ser verbal, física, sexual, o de rituales satánicos. Todas producen daños extremos a la estructura de carácter del niño que luego se convierte en adulto con desórdenes espirituales, emocionales y cognitivos. En cada caso, sin embargo, hay tres factores constantes: la indefensión, la lesión y la explotación. Algunos resultados de la victimización son los siguientes: depresión, trastornos compulsivos, trastornos impulsivos, aislamiento, incapacidad para confiar, incapacidad para relacionarse íntimamente, incapacidad para fijar límites, poco juicio en las relaciones. Explotación adicional de las relaciones, sensación profunda y penetrante de ser malos, vergüenza, culpa, estilos de vida caóticos, sensación de falta de sentido y de propósito, terrores inexplicables y ataques de pánico, fobias, ataques de ira, sentimientos y pensamientos suicidas. La victimización tiene efectos duraderos y prolongados en las vidas de los adultos supervivientes. Sanar a las víctimas es difícil porque su proceso de desarrollo fue lesionado o interrumpido por el abuso. El daño primario que sufre la víctima es que pierde la confianza. La confianza, la capacidad para depender de nosotros u de otros en momentos de necesidad, es una necesidad de supervivencia espiritual y emocional básica. Necesitamos ser capaces de confiar en nuestras percepciones de la realidad y ser capaces de permitir que las personas queridas nos importen. Nuestra capacidad para confiar en nosotros mismos está basada en nuestra experiencia de poder confiar en los demás. La gente es como el árbol plantado a la orilla de un río. Salmo 1:3, firme porque está junto a la corriente del amor que fluye de Dios y de otros en su vida. Las víctimas suelen perder la confianza porque el perpetrador fue alguien que conocían como niños, alguien que para ellos era importante. Cuando la relación los lesionó, su confianza se esfumó. Otro efecto lesivo del abuso y el acoso es la destrucción del sentido de propiedad del alma de la víctima. En realidad, las víctimas suelen sentir que son propiedad pública, que sus recursos, su cuerpo y el tiempo, deben estar disponibles para quien los solicite. Otra lesión causada por la victimización es una sensación nociva y profunda de ser completamente malo, sucio, equivocado, o vergonzoso. Las víctimas están convencidas de que en el fondo, no hay nada bueno dentro de ellas, sin importarles lo positivos que puedan ser otros con respecto a sus cualidades y su encanto. Debido a la gravedad de sus heridas, muchas víctimas tienen límites demasiado permeables. Asumen el mal que no les pertenece. Comienzan a creer que la manera como fueron tratadas es como deberían ser tratadas. Muchas víctimas piensan que debe ser cierto que son malas, porque así se lo han dicho miles de veces. Los límites como ayuda para las víctimas. El trabajo con límites presentado en este libro puede ser de gran ayuda para impulsar a las víctimas hacia la recuperación y la curación. Sin embargo, en muchos casos la gravedad de su condición es tal que la víctima será incapaz de poner límites sin ayuda profesional. Exhortamos a las víctimas de abuso a buscar un orientador que las pueda guiar en el establecimiento y mantenimiento de límites apropiados. Si desea escuchar el libro completo en lista de reproducción del canal encontrará todos los capítulos del libro. Si desea descargar el libro en formato PDF en la descripción encontrará un link para descargarlo. Si te gustó este libro suscríbete al canal y recibe noticias de los libros que subimos. Dale me gusta, ayuda muchísimo y no cuesta nada.